Listo. Bueno, ahora formalmente, buenas tardes a todas y todos. Un nuevo conversatorio en este año y medio de retracción presencial y, digamos, dándole continuidad a los otros conversatorios que hemos hecho con el observatorio. Eh, les recuerdo a los que están y a los que están que este conversatorio es el cuarto, si mal no recuerdo, el quinto. No, el cuarto, porque el quinto es uno que vamos a tener en noviembre con Santiago Batesati. Pero lo que quería es también un poco resaltar el ánimo de este grupo que conforma el observatorio, integrado por distintas universidades, porque es muy interesante, digamos, el tesón que ha tenido y el modo en que ha respondido a las necesidades, cada uno en su lugar, dándole continuidad a las investigaciones propias, sumándose a nuevas investigaciones, ampliando los horizontes a pesar de las dificultades y justamente por las dificultades, entendiendo que era un momento especial para poder profundizar muchas de las investigaciones, de los debates, de las cuestiones que ya veníamos trabajando como observatorio, como investigadores, como docentes, al mismo tiempo interesados en dar una respuesta a un cambio o a una discontinuidad de una episteme moderna que por su inercia no deja de estar vigente, pero al mismo tiempo hace que por esa discontinuidad o esa desaceleración se vayan combinando cosas con la emergencia de una sociedad informacional que todo lo parece inaugurar, no hay nada que sea que no haya quedado trastocado, que no se le haya movido un poco las bases, y esto incluye, por supuesto, a toda la constelación institucional, pero también los modos y las prácticas de la educación. Entonces, nos hemos interesado mucho en estos temas, pero también cómo es el pensamiento de los jóvenes, en algunos casos por haber hecho evaluaciones, por haber hecho investigaciones, por haber sido consultores, del impulso que tienen los jóvenes a volcarse hacia la programación para la empleabilidad, ¿no? Entonces, este conversatorio tiene especial interés y es diferente al resto, con lo cual nos gusta mucho además que justamente Lila y Lucila sean quienes lo lleven adelante, porque han formado parte de todo el proceso de debate del observatorio y de antes, desde la conformación de las tecnicaturas informacionales que después derivan en las tecnicaturas que hoy se implementan en José Paz. Así que es una trayectoria rica de dos investigadoras, además de inquietas, de muy productivas, no sé, a nosotros nos han inspirado mucho por el modo en que han abierto diferentes ventanas para seguir trabajando. Así que es un gusto poder presentarlas. Voy a contar un poquito la dinámica del conversatorio, que es más o menos la misma de siempre. Lila y Lucila, a las que voy a presentar leyendo su mini currículum, como para los que no son o los que no son del observatorio o que son visitantes ocasionales de este conversatorio, sepan quiénes son. Entonces, la dinámica va a ser de una exposición de unos 30, 35, 40 minutos de ellas dos, y después un poco se abre el debate con los y las presentes para un poco también reforzar algunas ideas que van apareciendo y que seguramente iremos tomando nota en el transcurso de la exposición de Lila y de Lucila. Y para también un poco
aportar, para preguntar, para, digamos, entender un poco más, porque es en definitiva lo que estamos haciendo con estos conversatorios, es tratando de entender colaborativamente qué es lo que está pasando y qué nos está pasando en muchos sentidos. Así que después la dinámica, como les decía, es tomar la palabra a través del chat o levantando la mano, y Norma, que es la que va a coordinar el debate, después va a ir tomando nota de cada uno y va dándole lugar a las intervenciones. Bueno, vamos, voy a decir entonces, Lucila Duguera es investigadora asistente del CONICET, doctora en Ciencias Sociales por Flaxo, magíster en Ciencias y Tecnología y Sociedad de la UNCI, en la Universidad de Quilmes, es licenciada en Sociología de la UBA, dirige los proyectos análisis comparativos de la incorporación de tecnologías digitales en la escuela primaria, los casos de San Luis, Río Negro y Tierra del Fuego, y pedagogía informacional, la enseñanza en las tecnicaturas informacionales de UNPAS. Integra el equipo de estudios sobre tecnología, capitalismo y sociedad del Centro de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Maimónides, y el equipo Sociedad de la Información en el Instituto de Investigación Chino Germani. Es docente de tecnologías educativas en la carrera de comunicación y de organización del Estado, del Estado en las tecnicaturas de gobierno electrónico de UNPAS. Lila Pagola es docente e investigadora de la Universidad Nacional de Villa María y UPC, que no sé qué es, en diseño interactivo y tecnología educativa. Es formada en artes visuales y especializada en diseño interactivo con fines educativos, y actualmente dirige la especialización en tecnología de la información y la comunicación para la enseñanza en la educación superior de la Universidad Nacional de Villa María, y es coordinadora académica del campus virtual. Dirige el equipo de investigación Recursos Educativos Abiertos, diseño e implementación en experiencias virtuales del aprendizaje en la Universidad de Villa María. Es activista del software libre y la cultura libre desde el año 2003. Bienvenidas ambas, es un gusto tenerlas y que empiecen con este cuarto conversatorio. Muchísimas gracias a las dos, es un gusto, de verdad. Bueno, muchas gracias, Fer, por la presentación. Muchas gracias también por este momento que vamos a poder contar algo de lo que hemos estado pensando en estos últimos meses en relación a este tema, que, digamos, al que nos acercamos a raíz de esta consultoría que hicimos para el Ministerio de Trabajo, y que, bueno, de alguna manera nos permitió mirar una experiencia y también, digamos, conectarla con algunas otras cosas que son, digamos, la base sobre la que nosotros desarrollamos nuestras tareas de investigación, ¿no? Bueno, yo arranco. Lucila, no sé si querés comentar. Sí, claro. Seguramente estuvimos conversando mucho con Lila. Volvimos. Buenas tardes antes a todos y a todas. Gracias por estar acá. Gracias por convocar, Fer, Norma, por hacernos esta invitación y darnos la oportunidad de sistematizar algunas de las cosas que estuvimos conversando durante largos meses y largas noches con Lila. Esta fue una forma de sistematización y tiene como dos objetivos, ¿no? Además de la sistematización, pero en nuestra presentación tiene que ver, digamos, con pensar estos procesos de educación no formal, ¿no? Que se inscriban en un horizonte más amplio, como es el capitalismo informacional o cognitivo, y poner en diálogo estos saberes que se requieren, se sugieren, ¿no? En los procesos de software, para poder, para inscribirlo en una discusión más amplia que ya venimos teniendo, ¿no? Algo que cuando pensaba, cuando nombraba Fer los otros observatorios,
hace poco vi el de Alertopoulos, ¿no? Con las plataformas y la educación, o sea, me acordaba de Miriam Kapp en el primer observatorio sobre didáctica transmedia. Digamos, en algún lado este nuevo conversatorio viene en esa dirección, ¿no? Se inscribe en discusiones un poco más amplias, ¿no? Que la que vamos a estar dando en este momento, pero lo recalco porque creo que está bueno no perderlas de vista, esas discusiones otras más amplias, y para saber, bueno, con quiénes estamos, digamos, conversando implícitamente cuando estemos presentando y dando algunas de las discusiones que queremos poner para tejer esta conversación junto con Lila. Así que adelante, compa. Bueno, un poco el esquema de la presentación que nosotros hemos armado tiene estas 4 partes, donde la idea es que podamos ir revisando algunas cuestiones que tienen que ver con, primero, esa relación entre los saberes tecnosociales y ese sector específico que conecta de forma directa con el sistema productivo, que es el que tiene que ver con la enseñanza de la programación, que por ahí, digamos, en otras áreas de vínculo, digamos, entre educación y tecnologías informáticas puede verse quizás más como soporte, como apoyo, no como objeto en sí mismo de reflexión o problema nodal, ¿no? Por otro lado, la cuestión del lugar que ocupan las propuestas de educación no formal en relación a la enseñanza de la programación, que es muy relevante precisamente porque vienen de algún modo, al menos desde el discurso de esas propuestas, a ofrecer alternativas a aquello que la educación formal no estaría logrando satisfacer, particularmente para las demandas del sistema productivo, ¿no? Es decir, un tipo de profesional, una cantidad de profesionales, una competencia específica en esos profesionales que requiere el mercado del trabajo. Bueno, lo que implica eso, cuando lo desandemos un poco como desafío para las propuestas de la educación formal, precisamente las del ámbito público, que nos parece que, bueno, en el caso que nosotros analizamos más de cerca, es particularmente relevante en la medida que, bueno, es el Estado el que está haciendo una propuesta, en este caso los cursos de programación hechos desde el Ministerio de Trabajo, para tratar de achicar esa demanda o esa brecha detectada precisamente entre unos puestos de trabajo no cubiertos y al mismo tiempo una cantidad de jóvenes desempleados, ¿no? O desocupados. Y unas reflexiones finales que seguramente van a dar para unas cuantas cosas que conversar. ¿Querés, Lu, comentar esto? A ver, una de las, digamos, estos 3 ejes, ¿no?, que pensamos para esta presentación, una tiene que ver con problematizar este vínculo, o por lo menos tensionarlo y no darlo como evidente, ¿no? ¿Cuáles son esos saberes tecnosociales con el sistema productivo? Digamos, ayer pensábamos con Lila, una de las cuestiones que charlábamos es cómo ampliamente, ¿no?, desde los discursos hegemónicos, todo el tiempo está dando vueltas esta idea de la industria del software requiere tal cosa, la industria tiene tantos puestos de trabajo, ¿no?, está muy bien paga, los trabajadores y las trabajadoras requieren tales o X habilidades. Entonces, en algún lado, la idea es poder como desmontar, ¿no?, estos discursos, digamos, porque hay algo que nos resulta un poco intuitivo. Es cierto que están esa cantidad de puestos vacantes, ¿no? Ahora bien, nos preguntábamos en varias de estas conversaciones con Lila, bueno, ¿cuáles son esos saberes tecnosociales que requieren, ¿no?, estos puestos sin cubrir? Digamos, ¿cuáles son esos sistemas que efectivamente el sistema productivo va a requerir? ¿Es como esa base piramidal de esos procesos productivos? O, digamos, si uno piensa en esa pirámide, bueno, estas capacitaciones para la empleabilidad, resultan laterales.
Digo esto porque esta discusión, y por eso pensamos también con Lila esto de como desafío de la educación formal, o en algún lado, algo de la conversación que vamos a estar tejiendo con Lila, creemos que puede ser insumo, ¿no?, para pensar ese desacople entre las prácticas de enseñanza y de aprendizaje en la educación formal propiamente dicha, ¿no? Entonces, digamos, cuando uno piensa estos discursos, cómo van instalándose, ¿no?, cómo van ocultando subjetividades, y lees las noticias y es como, bueno, nada, como abogan, ¿no?, por una rápida formación, algunos como mitos que hay, o no sé si mitos, pero algo como que se va instalando como que es sencillo de aprender, como es una reformación rápida y enseguida conseguís trabajo. Entonces, ahí una de las preguntas que nos hacemos, no porque hayamos encontrado por ahora, por el momento, una respuesta clara, tiene que ver en qué medida estos procesos de formación no formal, ¿no?, permiten el desarrollo de ese pensamiento computacional un poco más complejo, ¿no?, que no solo sirven para esa base de esos procesos productivos, esa base quiere decir esos primeros oficios digitales, como algunos los llaman, o si les permiten seguir como ascendiendo en ese proceso productivo. A ver, para decirlo más provocativamente, ¿sirve para hacer como mano de obra barata para estas empresas, o en realidad los saberes que se despliegan en esas formaciones, saberes, digamos, en el sentido más amplio, ¿no? Estoy pensando en saberes tanto técnicos como saberes socioemocionales, que son vitales al momento esto de poder trabajar en grupo, ¿no?, poder recibir un feedback que a veces no sea el mejor. O sea, hay un conjunto de habilidades y saberes que son altamente valoradas por el sector SCI, el sector del software y los servicios informáticos, que se requieren. Pero hay una pregunta, creo que por supuesto en un horizonte más lejano, no porque podamos ensayar una respuesta hoy, pero es, bueno, si esos saberes que se van aprendiendo y esas habilidades en estos procesos formativos dialogan con procesos más complejos de producción de software, ¿no? Es una pregunta que nos queda ahí como dando vueltas. Digamos, ¿cómo anida esto, digamos, con esas demandas del sector SCI argentino, ¿no? ¿Cuáles son esos puestos, efectivamente, más allá de lo que digan los medios hegemónicos, que se requieren de formar, de capacitar, de desplegar en estos estudiantes, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, una de las cuestiones que pensábamos en este vínculo entre estos saberes tecnosociales y el sistema productivo es que esos puestos que no se logran, ¿no?, que no se logran, como que quedan vacantes, en general, ¿no?, estos procesos de formación están siendo cooptados en algunos casos, principalmente por privados, que son, digamos, en dos sentidos, ¿no? En algunos casos las propias empresas que toman gente con algunas habilidades y las forman en ese proceso productivo, in situ, digamos, o por privados, que en algunos casos, la mayoría, son pagos antes de arrancar esas capacitaciones, ¿no?, o son pagos cuando uno consigue trabajo. Entonces, entendemos que hay algo de por qué pensar estos vínculos entre estos saberes tecnosociales y ese sistema productivo que requiere ser mirado, ¿no? Esta cuestión de, bueno, ¿cuáles son esos saberes puestos a jugar y cuáles son los que nos proponen y por qué dejarlos en manos de privado, ¿no? Algo de lo que discutimos también en estas charlas para armar esta conversación con Lila, era, bueno, el lugar que va a tener el Estado. Pensemos que en el caso de Argentina tiene, digo, la dependencia nacional, Argentina Programa, ¿no?, un megaproyecto muy vinculado al sistema, intentando vincular este sistema productivo, ¿no?, con estos saberes tecnosociales. Digo, Argentina Programa, como podría ser Concordia Programa, digo, hay distintas dependencias provinciales, municipales, incluso la nacional, que están intentando, digamos, como acercar ese sector que tiene empleo, ¿no?, que puede brindar empleo y que puede saldar esta tasa lamentablemente tan alta que estamos teniendo de desempleo,
con esos saberes que van desplegando, ¿no? Que se van desplegando a partir del uso de las tecnologías digitales. Entonces, tenemos, o sería deseable, ¿no? que pensemos cómo son estos procesos formativos en la educación no formal, en pos de no dejárselos en mano del privado, o en el caso cuando el Estado está proponiendo algunas de estas capacitaciones, no beneficiar indirectamente a los privados, ¿no? Hay algo que acá, o debería empezar a hacernos ruido, que no necesariamente porque el Estado esté ofertando esto, es algo que esté necesariamente bien. Creo que sería deseable volver a pensar, bueno, ¿cuáles son las mejores formas de acercar estos saberes tecnosociales con el sistema productivo desde los estados, ¿no? En cualquiera de sus dependencias o niveles? Entonces, la invitación, ¿no? Es pensar cómo es que uno puede arrimar el bochine entre ambos, ¿no? Que machen estos dos sí, mundos que a veces se parecen como separados, o que estos saberes tecnosociales, como ya hemos dicho en varias ocasiones, ¿no? Al ser tácitos, al ser un conocimiento implícito, se requiere de una explicitación, ¿no? Requieren ser puestos a conversar. Entonces, es deseable que el Estado, bueno, piense cómo son estas formas de la educación no formal que está ensayando brindar, sobre todo a las y los jóvenes, que son lamentablemente el sector activo, ¿sí? Con mayor tasa de desempleo. Entonces, por eso es que estamos pensando cómo linkearlo, ¿no? Y creemos que hay ahí una justificación bien significativa para pensar cuáles son qué características tiene la educación no formal en programación para poder saldar esa brecha que hay en el sistema productivo argentino en el mundo de SCI. Sí, un comentario mínimo sobre esto último, como para... es algo que va a estar dando vuelta en toda la presentación, que, digamos, esta digamos, constatación de que estos espacios de formación principalmente están llevados adelante por iniciativas privadas, ya sea por ahí empresas que tienen intereses específicos respecto de, bueno, de la formación de ese recurso humano que requieren, o en algunos otros casos, ONGs, digamos, que se presentan de algún modo como brindando oportunidades que por ahí no están presentes en otros ámbitos de lo público, ¿no? Digamos, en todos los casos están atravesadas, digamos, por criterios que no son precisamente discutidos desde perspectivas que podamos considerar preocupadas por la inclusión, ¿no? O sea, por la compensación de algunas problemáticas sociales, o incluso, bueno, la cuestión de la brecha digital de género, que es uno de los temas que particularmente miramos en la consultoría esta que por lo menos yo llevé adelante principalmente, y que, digamos, requieren de acciones en las que no solamente se esté pensando, bueno, en un tipo de aproximación reduccionista o simple, digamos, de ciertos perfiles con ciertas oportunidades rápidas, sobre todo, de trabajo, sino, bueno, en los desafíos más complejos vinculados a la inclusión, ¿no? De cuáles saberes, por ejemplo, son los que pueden ser recuperados para trabajarlos desde alguna propuesta que permita que otros públicos, otros perfiles se acerquen a estas oportunidades, ¿no? Me parece que esos son también los desafíos desde los espacios gestionados públicamente, ¿no? ¿Avanzamos? Bueno, en el punto 2, que ya lo hemos empezado a desandar, en lo que nos queremos concentrar, y por ahí para
pensarlo como en términos más concretos, lo que nosotros estuvimos mirando como casos, y digamos, uno en particular, pero después haciendo indagaciones y comparaciones con otros similares que en este momento existen como ofertas, digamos, con distintos tipos de condiciones en Argentina o incluso a través de Internet por fuera, es que lo que se ofrece en general son propuestas de capacitación sumamente intensivas, ¿no? Acá estamos hablando de dedicaciones de 10 o más horas semanales a una instancia de clase, más otras tantas horas que dependen bastante de las características de los estudiantes, de dedicación a la resolución de prácticas o desafíos que se plantean en esas clases, que están planteados de forma lineal, orientadas sobre todo a un resultado concreto, el horizonte del resultado, tanto en términos de conseguir resolver un desafío de programación, es decir, conseguir programar una aplicación o resolver un desafío, digamos, que se plantea como relativamente complejo y da cuenta, digamos, de esas competencias básicas que harían a estos jóvenes empleables, ¿no? Es decir, que es algo que pueden mostrar en un portfolio, ¿no? Es un componente que está muy presente en todas las propuestas, ¿no? Que de hecho se proponen o se comunican, ¿no? Bajo esa prerrogativa, ¿no? Que al final de este curso vas a poder programar, ¿no? Una aplicación, lo que fuera, un desarrollo que está acorde a las características de la tecnología enseñada de forma completa, ¿no? Y que al mismo tiempo es funcional a una necesidad o una demanda del mercado, que muchas veces está caracterizada de forma muy específica, ¿no? En los cursos, por ejemplo, que nosotros analizamos, las tecnologías de programación, los lenguajes que se enseñaban estaban relacionados con la predominancia de oportunidades de empleo en la ciudad, por ejemplo, de referencia del uso de esa tecnología en particular, ¿no? O sea, en ese sentido funcional, digamos, a un entorno, a una fotografía, si se quiere, de un escenario del mercado que también nos parece ciertamente problemático en la medida de que, si la formación termina ahí, ¿no? Puede llegar a ser muy poco productiva si ese escenario, por ejemplo, se transforma rápidamente, que es algo que suele pasar más o menos frecuentemente en el mundo de la programación. Orientada a resultados, eso... Espera, perdón, Lía, te interrumpo un minuto porque en diálogo con algo de lo que mostrábamos antes, ¿no? Desde los medios de comunicación, esto de lo intensivo que recién aludía Lila, ¿no? Digamos, en general, cuando uno lee las notas que salen en diarios, estos aluden a esto de es sencillo de aprender, es rápida la formación. Cuando uno ve el curso, la intensidad que tienen, tanto en el contenido en sí mismo como la cantidad que requieren efectivamente estos cursos de educación no formal para apropiarse de estos saberes y habilidades, bueno, no dialoga con ese discurso, no es contraintuitivo, digamos, no va en diálogo con eso y viene, digamos, si los que estaban y las que estaban llegando o se habían anotado pensaban que había algo de eso de sencillo, bueno, esto cuando se aproximan, de hecho, tanto en los focus como en las encuestas que hemos estado haciendo, una de las cuestiones que señalan es la cantidad de tiempo que requiere, ¿no? Para poder apropiarse de este tipo de habilidades. Entonces, digamos, está bueno pensar cómo el sistema productivo y los medios en general ponen o abogan este tipo de discursos cuando las y los estudiantes o los que toman estos cursos identifican que es excesivo el tiempo, porque es un tiempo intensivo, ¿no? Tanto en contenido, insisto, como en el tiempo de dedicación que requiere.
Sí. Bueno, en el segundo ítem, bueno, la orientación a resultados ya la comenté. La iniciación en flujos de trabajos reales es un elemento también recurrente en los discursos en relación a este tipo de formaciones rápidas, donde el primer componente de esa iniciación es el docente que se presenta y se sostiene, digamos, como una figura que está precisamente inserta en un proceso productivo real, es decir, que es un programador en ejercicio, ¿no? Y por lo tanto lo que hace, además de enseñar a programar, es develar los modos de trabajo que son propios de los escenarios reales o de los escenarios a los que estos estudiantes podrían tener acceso a partir de este curso. Y otra cosa que identificamos, sobre todo en los cursos que nosotros analizamos, pero que forma parte también de un compromiso que necesariamente se hace en función de la intensidad que tienen estas formaciones, es que de algún modo la fundamentación de esos saberes que se van adquiriendo no es prioritaria, sino que se instrumentaliza ese conocimiento al punto de presentarlo en su mínima expresión, en esa expresión que funciona, ¿no? Por lo menos en un determinado contexto, que es el que intenta reproducir ese flujo de trabajo real, ¿no? Entre comillas, y donde en términos generales entender el proceso, fundamentarlo, conectarlo, compararlo con otros similares, pensar en términos de alternativas o de experimentación orientada a precisamente entender eso que se está haciendo, tiene poco lugar o ninguno precisamente porque no hay tiempo, ¿no? Porque se va corriendo detrás de un programa que es sumamente extenso. Y la pregunta ahí es hasta qué punto muchas de estas iniciativas, bajo sus distintos modelos de sostenimiento, ¿no? Es decir, tanto las pagas como las que son por becas y que incluyen una prueba inicial, las que son capacitaciones hechas por las mismas empresas que luego se seleccionan personal a partir de esa capacitación que brindan gratuitamente, no son estrictamente procesos en los cuales lo que se busca más que formar gente es reclutar talentos, es decir, identificar perfiles que tienen la capacidad, porque probablemente la desarrollaron previamente, de hacerse a ese ritmo intensivo que proponen esas capacitaciones y no quedarse en el camino, que es lo que pasa, ¿no? con por ahí muchos de estos estudiantes. Bueno, avanzando un poco en la línea, digamos, de la pregunta en cómo hacer esto, ¿no? Frente a la necesaria la necesaria respuesta que sería importante poder dar precisamente desde el Estado a esta problemática, ¿no? Es decir, un sector laboral que demanda recurso humano y, por otro lado, un porcentaje significativo de jóvenes desocupados, ¿no? Parece de alguna manera una ecuación muy simple de saldar, pero lo cierto es que, bueno, esta cuestión de la complejidad del perfil requerido de las características de la capacitación que está en juego, hace que ese, digamos, diseño de capacitaciones para estos jóvenes que están buscando fundamentalmente capacitaciones orientadas a la empleabilidad, es decir, que no tienen, por la razón que fuere, la posibilidad de, por ejemplo, iniciar y terminar una carrera universitaria, ya sea, o de nivel superior, digamos, ya sea una tecnicatura o una licenciatura en programación, ¿no? Bueno, de nuevo, por las circunstancias que fueren, y que de alguna manera estamos acá, digamos, frente a un salto muy significativo, ¿no? Porque estas capacitaciones tienen 3 meses y en esos 3 meses
que es, por otro lado, un número, digamos, una cantidad de horas, una cantidad de dedicación que es más o menos frecuente en casi todas las propuestas de este tipo, o sea, son muy intensivas y en general no pasan de esos 3 meses, incluso hay algunas más cortas, que, digamos, contrasta significativamente con lo que supone, por ejemplo, cursar una tecnicatura o una licenciatura en la universidad, donde a la salida de ese primer cuatrimestre, claramente los resultados o las posibilidades de insertarse laboralmente que tendrían esos mismos jóvenes son muy diferentes, ¿no? Entonces, bueno, nos preguntamos precisamente porque eso forma parte también del discurso de estas capacitaciones, ¿no? Oponerse de alguna manera, presentar un contraste frente a esas capacitaciones lentas y poco orientadas a la empleabilidad que ofrecen, por ejemplo, las instituciones de educación superior a estos perfiles que serían gratuitas. Bueno, ¿qué pasa, digamos? ¿Qué estaría haciendo mal, ¿no? Por un lado, esas instituciones, o por otro lado, ¿qué se podría hacer desde el diseño de estas capacitaciones para cubrir esta demanda específica? Si es que, evidentemente, hay algo ahí que tiene que ver con el diseño, solamente con el diseño de las capacitaciones, que es parte de lo que también queremos poner en cuestión, ¿no? Y por otro lado, la cuestión de la perspectiva de género, que la hemos mirado en particular precisamente porque, bueno, incluso en la educación formal, y obviamente también en el mercado del trabajo, el porcentaje tanto de mujeres como de identidades no binarias es abrumadoramente bajo, ¿no? En un sector productivo que requiere recurso humano y que no lo estaría encontrando, ¿no? Como una problemática diferenciada, ¿no? Pienso una cosa antes de esto, Lila, que cuando planteábamos esto, conversábamos de esto de por qué pensar el diseño de estas capacitaciones, ¿no? Digamos, tenemos un sector productivo altamente que demanda, ¿no? Que dice tener entre 5.000 y 10.000 puestos de trabajo vacantes. La tasa de desempleo joven es el mayor porcentaje de jóvenes son los que ocupan la tasa de desempleo en Argentina, ¿no? Esos NINI. Y una de las cuestiones que observábamos, que está como transversal en varias de estas capacitaciones, tiene que ver con que se inscriben muchos, ¿no? Pero el primer mes hay una tasa de desgranamiento inmensa. O sea, son muy pocos los que logran terminarla. Entonces, es deseable, ¿no? Una de las cuestiones que pensábamos con Lila es, bueno, si el Estado va a estar brindando este tipo de capacitaciones, bueno, ¿cómo tiene que ser ese diseño para que este desgranamiento no se genere, o se genere lo menos posible, ¿no? Para que efectivamente estas jóvenes y estos jóvenes puedan aprender aprender ya sea saberes más vinculados a lo técnico, a lo informático propiamente dicho, o a cómo manejarse en una entrevista, o cómo trabajar en grupo, ¿no? Esos distintos tipos de saberes que se van aprendiendo en estas capacitaciones. Entonces, ahí hay un punto, digamos, a mirar que nos interpela, ¿no? Con este tipo de capacitaciones. Arrancan 500, terminan a 100. Bueno, es muy alta esa tasa de desgranamiento. No eran esos los números exactos justo de las que miramos nosotros, pero eran bastante parecidos. Y así en otras, ¿no? O para decirlo más específicamente, hay una demanda por parte de los sectores juveniles, ¿no? Sin embargo, cuando se encuentran en estos procesos de educación no formal en programación, hay algo, ¿no? de ese diseño de las capacitaciones, entre otras cosas, por supuesto, que los aleja, que lejos de lograr que terminen esta formación, bueno, terminan yéndose, ¿no? Habiendo un desgranamiento muy alto. Entonces, esa es
digamos, necesitamos ir a mirar qué pasa en esas primeras semanas, ¿no? Sobre todo porque es lo que el Estado está ofertando. Después tenemos que hablar, por supuesto, cuáles son los perfiles de los jóvenes que demandan este tipo de capacitaciones, pero en principio mirar, bueno, cómo está diseñada esa capacitación en programación que se brinda desde el Estado. Sí, y un elemento que, bueno, en un momento lo vamos a conversar un poco más, pero que aparece como muy definitorio, es el nivel de, digamos, la forma en la cual el curso se estructure, digamos, una especie de diagnóstico o de reconocimiento de la experiencia previa de esos saberes tecnosociales u otros más estructurados, que son los que, digamos, habilitan de alguna manera mejor a aquellos que tienen el perfil que termina los cursos, ¿no? Y que es algo que se contrapone también con lo que decía Lucila al principio, que muchas de estas capacitaciones están presentadas como para ser iniciadas desde conocimiento cero, ¿no? Es decir, que no hace falta saber nada, ¿no? Sino que en esos 3 meses, de cero a la finalización de la propuesta del curso, se puede lograr, digamos, ese resultado, que es algo de lo que también, bueno, de acuerdo a las propuestas, en muchos casos queda muy claro de que eso es inviable, ¿no? Es decir, que no hay forma de hacerlo, digamos, sin algún conocimiento previo, aunque sea un conocimiento asistemático. Bueno, esto tiene que ver con lo que estaba empezando a comentar. Los conocimientos y la experiencia previa son una dimensión clave, digamos, de lo que hace a los perfiles que tienen éxito terminando las capacitaciones. En el caso que nosotros analizamos, eso incluso está implícito en la comunicación de la propia oferta de capacitación, en la propuesta, porque esa propuesta, por ejemplo, esa comunicación, perdón, circula en ámbitos en los cuales ya hay perfiles que están iniciados y donde además en la comunicación, en muchos casos, hay escasa información, mucho más, no mucho más que una referencia muy genérica al lenguaje que se podría aprender en el curso, y que es, de alguna manera, esos dos factores, ¿no? Una circulación en nichos específicos, donde circulan las personas, los perfiles que ya están iniciados en estos temas, que están buscando este tipo o de capacitaciones o de oportunidades, o incluso, bueno, que son espacios comunitarios de resolución de problemas técnicos, o sea, espacios de intercambio de saberes, y que, bueno, de esa manera tienen tienen los elementos básicos para comprender qué supone esta oferta e incluso también cómo completar, por ejemplo, en el caso que nosotros analizamos, lo que era una beca competitiva, ¿no? O sea, con qué datos, de alguna manera, mostrar un mejor perfil. En ese caso del que nosotros estamos hablando, identificamos algunas cuestiones específicas respecto de esos conocimientos de experiencia previa. Por ejemplo, las que tienen que ver con videojuego, que esa marcó una diferencia significativa entre varones y mujeres, ¿no? Siendo predominante entre los varones, pero no tanto, en bastante menor medida, entre las chicas, como una experiencia presente, digamos, en los perfiles que quedaron seleccionados. Por otro lado, un contacto y una preferencia sobre las interfaces textuales, más allá por ahí de otras formas de resolver problemas como pueden ser las audiovisuales, ¿no?
que obviamente están presentes también, pero que quizás en una población más amplia no tendrían tanta representación como la que encontramos en este caso, y que, bueno, lo podemos entender en el marco de esa experiencia o interés por el lenguaje informático, ¿no? Se confirma la capacidad autodidacta, que es característica del sector profesional, ¿no? En la medida que, bueno, todas las instancias de formación para los programadores son instancias provisorias en la medida que el campo se mueve, digamos, cada muy poco tiempo, con mucha frecuencia, y supone, bueno, una habilidad básica para seguir formándose sobre alguna base o sobre esa experiencia que se va ganando en la práctica, y también las prácticas de aprendizaje entre pares, ¿no? El conocimiento y el saber moverse en espacios, en redes, en grupos, ¿no? En los cuales se comparte conocimiento y se busca entre pares, sobre todo, resolver desafíos de tipo técnicos. También aparecen en los perfiles que logran, bueno, que quedan seleccionados y que logran terminar estos cursos, la presencia de referentes a quienes consultar, ¿no? Amigos, pareja, familia, que se constituyen en alguien que ha estado cerca y a quien le pueden preguntar cuando aparece algún problema técnico. ¿Y qué es lo que podemos pensar en términos generales como unas condiciones que hacen el desarrollo de esta intuición instrumental respecto de cómo manejarse con, por ejemplo, un lenguaje de programación que en este caso están conociendo, sobre el que tienen en algunos estudiantes tenían algún contacto previo, fugaz, infructuoso, y que lo están recuperando, pero que existía y que precisamente en muchos casos se vuelve sobre eso, con el lenguaje que se está aprendiendo o con otro lenguaje, ¿no? Que nos parece también unas condiciones que hacen a precisamente el desarrollo de esa base de comprensión que no está dada en la ausencia de fundamentos en estos cursos, ¿no? Sino que están orientados estrictamente a la resolución de problemas o la habilitación de modos de trabajo concretos para resolver ese resultado al que se quiere llegar al final del curso, pero que dialogan con ese conocimiento, esa experiencia previa, y que se notan sobre todo en aquellos en los que no los tienen, ¿no? En las dificultades que enfrentan aquellos que no tienen algunas o todas estas características, ¿no? A quienes se les va a hacer o se les hizo muy difícil, por lo menos en el caso que nosotros analizamos, el completar la propuesta. Sigo yo en esto. Sigo yo y después te devuelvo la palabra, Lu. Entonces, acá volvemos sobre la pregunta, que obviamente es la pregunta que todos quisiéramos poder responder con alguna certeza, que tiene que ver con, bueno, cómo se aprende a programar, ¿no? En estos perfiles, nosotros identificamos básicamente en relación a estos cursos que ahí tenemos una primera cuestión que tiene que ver con, digamos, formas de aprender a programar. Hay evidentemente muchas, ¿no? Este perfil es el que se siente particularmente interpelado por un curso de programación, ¿sí? En un curso en el que hay un docente, que además es presentado como un docente que es principalmente un programador en ejercicio que está transmitiendo lo que sabe, ¿no? Eso también en este caso analizado apareció como un elemento recurrente en las autorrepresentaciones de los profes, que no se ven a sí mismos como profes, sino como programadores que están
transmitiendo lo que saben, ¿no? En un juego que podemos pensar como doble en términos de, bueno, por un lado, deslindarse de cierta forma de sus responsabilidades como docente, como el rol docente que están ejerciendo, en el sentido de, bueno, de dar cuenta de que no tienen formación, que no se dedican a eso, que podría ser que alguna cosa no la sepan hacer precisamente porque son programadores, pero al mismo tiempo montándose sobre esa autoridad, básicamente respecto del objetivo del curso, que es la empleabilidad, ¿no? Es decir, que la persona que está enseñando a programar es el que lo está haciendo todos los días, como se hace todos los días en, sobre todo, el mundo de la empresa. Entonces, la pregunta acá respecto al tomar un curso tiene que ver con que este perfil que nosotros miramos es el perfil que por alguna razón entiende que tomando un curso va a lograr hacer algo que probablemente de forma autodidacta o de alguna otra forma no ha, yendo a la universidad, por ejemplo, no ha conseguido aprender eso que quiere aprender. Identificamos entonces ahí dos, que en realidad son tres perfiles bajo esta caracterización. Un perfil al que le llamamos el iniciado, la iniciada, que tiene que ver, por un lado, con el iniciado en cuestiones que tienen que ver con la informática, lo que podría caracterizarse como un usuario avanzado, un superusuario, ese usuario que ayuda, explica y puede resolver los problemas que otro grupo de usuarios a su alrededor no saben, no pueden, no entienden, pero que no tiene conocimientos sistemáticos de informática, ni probablemente de programación tampoco. Y por otro lado, otro perfil que nos parece bastante interesante y que apareció con más fuerza o con cierto énfasis entre las mujeres, entre las chicas que hicieron el curso que nosotros, de los casos que analizamos, que es el de iniciado en algunas competencias o habilidades que son extra o digamos que están por fuera del mundo de las tecnologías de la información, ¿no? Es decir, que es alguien que tiene esas habilidades blandas, ¿sí? Esa capacidad para aprender, para trabajar en equipo, que es curioso, que no le tiene temor a la experimentación y a sentarse y ponerse a resolver un problema hasta sacarlo, ¿no? De cualquier orden, de modo general, ¿no? Y que es el perfil que de alguna manera va a estar, por ejemplo, en los casos que nosotros analizamos, esto aparecía con cierta con cierta particularidad en perfiles de chicos y chicas que tenían una carrera universitaria previa completa o casi completa, pero en alguna otra cosa distinta de informática, en algunos casos muy distintas, ¿no? Fonoaudiología, psicología, ¿sí? O sea, no carreras cercanas. Y que de repente, bueno, se sienten interpelados por otra propuesta, quedan seleccionados y terminan el curso y les va bien. De hecho, algunas de ellas consiguen trabajo, ¿no? Habiendo hecho un trayecto muy cortito en programación. Y que son las que consideramos, digo las porque en general este perfil era de chicas, que probablemente tengan mayor inseguridad, digamos, en las etapas iniciales del curso que llevaron adelante y que se beneficiarían en muchos casos de apoyos específicos o incluso de una inducción previa que permitiera, por ejemplo, a algunos o algunas de ellas incluso postular, porque estimamos que así como hay algunas que se animaron, probablemente haya muchas que no se animaron por esa misma lejanía que pueden entender que tienen con lo que se requiere para hacer este curso. Y por otro lado, otro perfil, que es el perfil al cual se orientan en muchos casos en última instancia o por
digamos, bajo, digamos, el diagnóstico que seguramente hacen muchos de estas ofertas de programación, que es el perfil que tiene conocimientos objetivados, es decir, que es un perfil que sabe programar en alguna cosa, en algún lenguaje, ya sea que lo haya hecho de un tiempo a esta parte y que probablemente ese lenguaje ya no esté vigente o ya no lo recuerde, pero que, digamos, tiene una idea de lo que sabe y lo puede comunicar, por ejemplo, en una postulación. Y que en general se va a interesar por este tipo de propuestas fundamentalmente como atajos al mundo del trabajo, que en algunos casos, en algunos perfiles de estos que nosotros analizamos, les habían sido esquivo precisamente por la ausencia de otro tipo de competencias no vinculadas al saber programar. Bueno, la última, porque perdón que monopolicé la palabra. No, para, te voy a interrumpir, Lilu. Pienso en esto que conversábamos, ¿no? De los perfiles el otro día, y a mí me gustaba pensarlo un poco como si uno piensa el SSI, ¿no? El sector y de la programación propiamente dicha, me parece que ahí se cruza, o sería deseable de cruzar, seguramente algo en un ratito vamos a decir, en torno a los desafíos que traen este tipo de capacitación no formal en el sector SSI para el Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque supone, digamos, que estos cursos, ¿no? Lila decía esto, bueno, ya son pibes que toman un curso, no es que siguen en la educación informal tomando cursos o viendo tutoriales y aprendiendo, ¿no? Por sus propios medios, sino que se inscriben. Y es deseable pensar o cruzar esos trayectos formativos, ¿no? Con lo heterogéneo de los procesos productivos de software. Algo decíamos al inicio, así es un sector que requiere, ¿no? Que requiere algunos perfiles más que otros. Bueno, ¿cómo hacer para que esos trayectos formativos logre acercar, ¿no? a estos perfiles que están más alejados de ese proceso productivo del software, ¿no? Como un eje formativo, y parecen más satelitales, porque no logran, no sé, las mujeres son curiosas, tienen habilidades, algo de lo que vimos en estos cursos. Bueno, ¿cómo logramos que no les sean tan ajenos, ¿no? Que la primera semana o los primeros 15 días no sea una ajenidad radical que lejos de acercarlas, ¿no? Las expulse, digamos, o el que sabe de videojuegos, cómo lograr que pueda todos esos saberes tácitos o implícitos que tienen por el uso de estas tecnologías digitales, un uso un poco más sofisticado, pongámosle por decirlo de alguna manera, bueno, logre explicitar esas habilidades, ¿no? A ver, a lo que voy es que en general lo que advertimos es que estos cursos de educación no formal son homogéneos frente a una población excesivamente heterogénea, ¿no? Entonces, si el Estado está pensando en que es posible acercarse a estos que son como más satelitales al mundo de lo informacional propiamente dicho, bueno, sería deseable que piense más específicamente cómo sería deseable que sean esas capacitaciones, ¿no? Digamos, y no destinadas a aquellos que, bueno, solo le falta dar como el pasito a conseguir empleo. Digamos, si la vocación del Estado es que los pibes y pibas que están desocupados en esa franja etaria desde los 18 o antes hasta los 25, que son un sector significativo de la población en términos de desempleo, bueno, consiga empleo en un sector que efectivamente está demandando capacitación, bueno, hay que ir a mirar estas capacitaciones, tanto por ese desgranamiento al que aludía, pero también porque si no logramos como ser más precisos, ¿no? O cuáles son esas mejores herramientas que permiten que esta gente que está satelital entre, ¿no? Al sector o forme parte, nada, no solo no llegan, sino que eso, se pierden, ¿no? Entonces, hay algo para volver a pensar en cómo sería deseable, algo ya decía Lila, ¿no? Que estas capacitaciones que se ofrecen desde el Estado
comiencen a recuperar esta heterogeneidad, ¿no? Y no se presenten como una cosa unívoca. Nada, eso, Lila. Bueno, me salto ese y vamos un poquito más rápido, porque son las 7:10, y por ahí para decir algunas cosas más puntuales de lo que nosotros vimos en los cursos, ¿no? Bueno, acá en términos de las estrategias de enseñanza que se desplegaron en estos cursos que analizamos, pero también en comparación con otros que tienen, bueno, el mismo tipo de propuesta, ¿no? O sea, algo intensivo, en el cual hay una intervención docente, es decir, no son automáticos, como pueden ser el caso de, no sé, de un MOOC o otros formatos en los cuales no hay docentes y pares, que son los que harían de algún modo a la diferencia, digamos, de la calidad de la experiencia vivida, ¿no? Bueno, hay, digamos, una secuencia, digamos, en la cual solemos, digamos, suele aparecer esta dinámica de la presentación, a veces inexistente, pero en algunos casos de fundamentos o de una explicación inicial que contextualiza aquello que se va a empezar a trabajar. En algunos casos, tanto los fundamentos como la explicación faltan. Esto es muy significativo porque a veces muchas de estas propuestas arrancan por la demostración y luego van directamente a la práctica y, digamos, la fundamentación y la explicación o se van dando sobre la marcha o no se dan, porque en muchos casos, bueno, o los estudiantes ya la tienen, ¿no? No la requieren, o en otros casos no se animan a solicitarla, que eso es algo que aparece también en los testimonios de los estudiantes, en el caso de los cursos que nosotros analizamos. Un recurso ampliamente compartido sobre todo por estas propuestas en las cuales, en los casos que nosotros analizamos, la forma principal de trabajo en la clase era a través de una videoconferencia con los estudiantes, es el recurso a la programación en vivo, ¿no? O sea, el profe programando en vivo y en directo y introduciendo en algunos casos ahí la explicación o incluso a veces también algunos fundamentos y los estudiantes reproduciendo esa programación en su propia computadora, en su propio software, ¿no? Donde obviamente lo que falta ahí es la posibilidad de que el profe tenga registro de lo que los estudiantes van logrando hacer o no, salvo cuando en algún momento se interrumpe esa dinámica y el profe o pregunta si todo va bien, si salió, si se consiguió un determinado resultado, pide que muestren, lo que sea. Bueno, ahí hay distintas estrategias, en algunos casos no las hay y los profes simplemente dejan correr esa dinámica hasta que algún estudiante la interrumpe. Acá aparece como un elemento clave la cuestión de la gestión de los errores, ¿no? Como una competencia que es clave en la enseñanza de la informática, precisamente porque esa demostración seguida de la práctica obviamente no está exenta de una cantidad de posibles errores que tienen que ver con el entender lo que se está haciendo, ¿no? O sea, que el que está haciendo la programación en vivo sabe cómo ir ejecutando los pasos de una determinada manera, evitando específicamente los posibles errores. Acá una cosa interesante es que en algunos profes, los que nosotros detectamos quizás como precisamente más experimentados o más atentos, ¿no? a esos procesos de aprendizaje de sus estudiantes, en algunos casos
advertían precisamente las cosas que pueden salir mal en esa secuencia en la que se está haciendo una demostración de alguna funcionalidad, lo que sea, mediante la programación en vivo. Y en muchos otros casos, simplemente lo hacían en silencio y no, la cuestión de los posibles errores no aparecía hasta que alguno de los estudiantes no hacía la consulta concreta. Cosa que pasaba a veces en vivo, en la videoconferencia, y otras veces pasaba después, en espacios asincrónicos en los cuales los estudiantes, volviendo a ver la clase, muchos estudiantes, sobre todo a los que más les cuesta, dicen que vuelven a ver la clase varias veces y que ahí les surgen dudas o aparecen errores o, llegan a resultados totalmente distintos a los que se muestran en esa demostración a través de la programación en vivo y los plantean en los espacios de consulta asincrónicos o lidian con ellos hasta que los resuelven, incluso usando otro tipo de recursos como los que hay disponibles en Internet, ¿no? Que son en algunos casos cosas que los mismos profes recomiendan hacer. Y en esos espacios, sobre todo los asincrónicos, pero no solo, aparece esta tensión que afecta particularmente también a las identidades menos empoderadas en relación al conocimiento previo, entre el nivel de exposición, que significa escribir la pregunta en el chat. Bueno, el chat, por ejemplo, en la videoconferencia, en algunos de estos cursos no tenía escasa... recibía escasa atención por parte de los profes, entonces implicaba en muchos casos abrir el audio, un audio que a veces algunos estudiantes no tenían, ¿no? En términos de, para pensarlo en términos de la exposición que eso supone, ¿no? Abrir el audio para hacer una pregunta, interrumpir al profe y, digamos, contextualizarse justamente si esa pregunta es adecuada, es pertinente, digamos, al momento en que se realiza, o bien dejarla para ese segundo momento en el cual, después de ver la clase, hacer la práctica, intentar resolverlo, aparece en el espacio asincrónico, que eso era por ahí lo más frecuente, ¿no? Y a partir de lo cual se iba construyendo, como en muchas comunidades virtuales, una especie de meritocracia respecto de aquellos que, además del profe, respondían las preguntas, resolvían los problemas de los pares, ¿no? Eso, en estos cursos que nosotros analizamos había, además de la videoconferencia, un espacio asincrónico en Slack, en este software para trabajo en equipos, en el cual se canalizaban algunas dudas con apropiaciones por parte de los profes muy diferentes, no explicitadas, ¿no? En algunos los profes, o sea, que no forman parte de la propuesta explícitamente, porque en algunos casos los profes estaban muy presentes y en otros casos no. Había otras figuras o directamente era una dinámica de pares. Lila, sí. ¿Podrán terminar como para 19:30, cosa de poder tener una media hora de intercambio? Sí. Dale, sí, porque si no ya se hizo como súper largo. Se fue un poco largo. Pasamos a los desafíos, ¿te parece? Sí, dale, Lila. Dale. Bueno, a ver, acá una de las cuestiones que pensábamos, ¿no? Era uno de los desafíos, discutíamos un poco con Lila si eran desafíos para el Estado, ¿no? O desafíos para la educación formal. Finalmente quedamos en desafíos para la educación formal, pero entendemos que es extensivo al Estado en términos de brindar este tipo de procesos formativos no formales desde el Estado, ¿no? O dándole importancia a estas capacitaciones.
digamos, uno de esos desafíos, pensábamos, tiene que ver con intentar romper, ¿no? Romper o deconstruir o comenzar a instalar otro tipo de imaginarios de empleabilidad, ¿no? Cuando uno en general piensa en esas o lee esas notas con las que iniciamos la presentación, siempre esos procesos productivos están linkeados a una empresa. No están linkeados a un sindicato, a una cooperativa, al propio Estado, ¿no? Como necesidad, como demandante de esos pibes y esas pibas que van a aprender a programar. Entonces, por un lado, es deseable, ¿no? Empezar a instalar que no solo las empresas son potenciales empleadores, ¿no? Que hay otros espacios donde se demandan este tipo de saberes en programación. Y por el otro, en el mismo juego, ¿no? Tiene que ver con intentar empezar a deconstruir digamos, esos estereotipos de profesionales TI, ¿no? Hombre joven blanco en la franja etaria de 22 a 35. O sea, empezar a ensayar otros, desde el Estado, ¿no? Sobre todo, es deseable, otros estereotipos, otros modelos de trabajadores y de trabajadores en el sector SSI. Entendemos que además esto se linkea, digamos, con ampliar esto que decíamos antes, ¿no? Pensar cuáles son la heterogeneidad de esos procesos productivos en el mundo del software, que eso también amplía bastante la mirada acerca de cuáles son esas capacitaciones y esos saberes, ¿no? En programación que se requieren específicamente. El segundo de los desafíos que pensábamos tiene que ver con algo más de lo organizacional, ¿no? Sobre todo pensando en la educación formal. Digamos, sería deseable si hay una demanda, no porque tenga que ser una carrera universitaria, pero que sí la educación formal recupere algunas de estas estrategias de enseñanza que en algunos casos dialogan mejor con las prácticas de aprendizaje que tienen las jóvenes y los jóvenes, ¿no? Entonces ahí ese tiempo y espacio en el que a veces se les requiere o se les exige desde la educación formal, volver a pensarlo, ¿no? Bueno, ¿cuándo vale la pena establecer X cantidad de horas para las materias, la presencialidad, ni hablar ahora, ¿no? Con estos espacios híbridos o presenciales y virtuales, ¿no? Poder identificar ahí cómo no amalgamar, ¿no? Pero ser estratégicos en cuándo vale la pena encontrarnos para una clase o cuándo vale la pena sostener un espacio virtual de aprendizaje o reconfigurar este tiempo-espacio en términos más de la situación educativa de Freire, ¿no? Un comentario cortito sobre eso, que me parece que es un hallazgo interesante de los casos que nosotros analizamos, y que tiene que ver con el formato que fue mediado por videoconferencia, que tenemos algunos casos que probablemente se escaparon al diagnóstico de quien seleccionaba los perfiles, de chicos y chicas que eran de localidades del interior de las provincias alejadas de las capitales, ¿no? Y que fueron convocados por las agencias del Ministerio de Trabajo y que se le escaparon a la selección precisamente porque había un requisito que no deberían vivir a más de 50 kilómetros de las ciudades capitales. Esto tenía que ver con, de nuevo, con el mundo de la empresa, porque se supone, digamos, que los nichos de empleabilidad están en las grandes ciudades y que los perfiles junior son perfiles presenciales, es decir, que no son perfiles que pueden desarrollar su tarea remotamente, ¿no? Bueno, lo interesante es que se filtraron varios de estos casos, sobre todo en Córdoba y en Salta, probablemente porque la persona que seleccionaba no sabía a cuánta distancia estaban las localidades de las personas que estaban postulando, ¿no? En caso de Salta, qué sé yo, hay gente de, no sé, de lugares muy alejados de Salta capital, bueno, en Córdoba había otros tantos, y que en algunos casos son chicos que ya tenían formación previa, se tenían muy buenos perfiles y que consiguen trabajo, ¿no? Lo cual, bueno, es como un dato interesante que probablemente en una capacitación llevada adelante por
esta ONG sin la intervención del ministerio no hubieran entrado en la selección directamente, ¿no? Es decir, como hay todo un nicho de gente que no responde a como a ese perfil de, bueno, tenés que ser un pibe que vive en una ciudad grande o cerca, porque si no, no vas a poder ser el perfil junior que las empresas buscan, ¿no? Independientemente que a lo mejor en esas localidades hay otras tareas, ¿no? Que igualmente estos perfiles pueden cubrir más que adecuadamente. Y otros de los desafíos que pensamos, además, digamos, pensando en esto de estos espacios híbridos, ¿no? De formación, esto que decía recién Lila, ¿no? El reconocimiento de otros trayectos formativos, ¿no? De cómo, si la educación formal es posible, que reconozca otras formas, esos saberes que estos, o que les interesan trabajar y aprender en torno al sector del software o a las, en este caso serían las carreras, bueno, si hay alguna forma de reconocimiento de esos saberes y habilidades, ¿no? Digamos, para acercar y para también que en las carreras, además de que no haya bajo cupo, que no haya ese gran desgranamiento que tienen durante los 2 primeros años, ¿no? Que se van al sector productivo y dejan los estudios. Y la tercera, o el tercer desafío que pensábamos, tiene que ver propiamente con esa dimensión didáctica pedagógica, ¿no? Digamos, didáctica pedagógica en términos de cuáles son esas estrategias que conviene a la luz de cómo brindar o cómo son estos cursos para brindarle, para que puedan aprender, ¿no? De la mejor manera posible y pongan en diálogo algo en lo que decía Lila antes, ¿no? Esta experiencia previa y estos saberes previos que traen los pibes y pibas. O sea, lo que uno identifica es ese hiato, ¿no? Entre esas prácticas de enseñanza y esas prácticas de aprendizaje. Entonces, algo que la educación formal podría mirar, no para comerla, ¿no? Deglutirla, digamos, y hacer lo mismo, sino para ver cuáles son algunas de esas estrategias que mejor conversan con prácticas de aprendizaje que tienen las y los estudiantes. Al mismo tiempo, un desafío que creo que además la pandemia lo impuso tiene que ver con estos currículum abarrotados de contenidos, ¿no? Que desbordan por todos lados. Bueno, por ahí sería deseable revisar esos contenidos, no para solo formar de acuerdo a lo que requiere el mercado, ¿no? Y que esa fundamentación y demostración a la cual mencionábamos antes, que estaba casi ausente en estos procesos de educación no formal, no estén, pero sí para hacer, digamos, para ayornarse o poner un poco más en diálogo esos procesos, esos contenidos que se van requiriendo en los distintos procesos productivos, ¿no? No solo los empresariales, sino todos los otros también. Hay algo ahí para, digamos, la educación en general, ¿no? Para revisar de los contenidos. Y por último, esto que yo decía anteriormente, para poner en valor, ¿no? Los saberes tecnosociales que las y los estudiantes tienen. Digamos, si no podemos mirar desde la educación formal y poner en valor esas formas de aprendizaje, bueno, ese hiato entre la educación formal y las y los posibles o potenciales estudiantes de carreras vinculadas al sector SSI, bueno, va a ser difícil de sortearlo, ¿no? Esos son algunos de los desafíos que creemos que estas capacitaciones no formales podrían mínimamente arrojar alguna lucecita para pensar nuestros procesos de educación formal y ver en qué medida dialogan con esos procesos productivos en el sector software y servicios informáticos. Yo quiero recuperar ahí en los 30 segundos que quedan antes de las 7:30. No, el tema del efecto del cupo para las mujeres y identidades no binarias, que es algo que apareció como mucho más simple de resolver, digamos, en términos de un resultado tangible, ¿no? Se mejoró significativamente, en este caso, en los casos que nosotros analizamos, en 15 puntos, o sea, estamos hablando de un porcentaje importante en este caso, chicas convocadas. No estamos hablando de identidades no binarias porque la comunicación fue muy
muy pobre en ese sentido, pero sí con la sola comunicación de que, en realidad no con la comunicación, sino con la operación del cupo como horizonte para seleccionar a los perfiles, entraron un 15% más de mujeres en los cursos de los que esta misma ONG venía seleccionando en ediciones anteriores. O sea que, verse que ahí hay un dato bien interesante para, bueno, como contrastar, digamos, el efecto precisamente que tiene la decisión política del cupo, estrictamente, ¿no? Porque de hecho no hubo nada más que eso en términos de perspectiva de género aplicada al diseño de estas capacitaciones, pero solo el cupo produjo ese efecto que me parece que es interesante rescatarlo. Bueno, nada, disculpas la extensión. Sí. No, sí, se hizo largo, pero la verdad que es muy interesante, che, muy interesante, porque en realidad es algo que vemos como muy frecuentemente estas iniciativas de capacitación en programación, generalmente de programación, pero que si bien pululan por todos lados y que en general, como ustedes bien dicen, en muchos casos son iniciativas generalmente del sector privado o del sector público, pero sin del todo un análisis como el que ustedes hicieron, ¿no? Me parece que es más que interesante el análisis de la situación de lo que sería el fenómeno de convocatorias para enseñar a programar, ¿no? Y con esa especie de expectativa sobre la empleabilidad que es dudosa en la medida en que no se revisan estas aristas que ustedes plantearon, ¿eh? Muchas gracias y ojalá puedan convertirlo en un paper, porque evidentemente ahí hay un trabajo que de algún modo ya está bastante organizadito, habría que darle un poco de redacción, porque está muy bien, muy bien. Bueno, queda media hora. Abrimos un poco la conversación, el debate. Esto va a quedar grabado, porque ya lo estamos grabando, y después, en todo caso, les pediremos también el PPT para poder acompañar la grabación, porque hay algunos slides que no se pasaron, pero que también, por lo que vimos así muy rápidamente, son muy interesantes. Así que, bueno, somos los que estamos, no hay muchos, pero sería bueno que circule un poco la palabra. Bueno, Candela, y le paso la palabra, digamos, la coordinación a Norma. Bueno, muchas gracias a Lucila y a Lila por su detallada exposición. Y bueno, ahora le damos la palabra a Candela, que tiene una pregunta. Adelante, Candela. Hola, ¿qué tal? Bueno, en principio muchas gracias por habilitarme a participar. Yo encontré un flyer en Twitter, así que estoy acá, gracias. Creo que una publicación de Fernando, no estoy segura. Bueno, seguimos así a varios perfiles de la comunidad, gente vinculada con las tecnologías, las culturas digitales, la educación, etcétera. Estoy viendo desde Entre Ríos, vengo del campo de las ciencias de la educación y bueno, interesada hace ya un tiempo, hace varios años, en las tecnologías y la educación en particular. Me pareció muy interesante lo que compartieron. Tengo como varias cuestiones anotadas, no solamente preguntas. En principio, bueno, si está disponible el informe, ahí dice Fernando que van a hacer un paper después, pero si está disponible o cuando esté disponible, por favor, me gustaría leerlo al detalle. Después me quedaría con la cuestión de los debates que esto plantea, ¿no?, para la educación formal. Bueno, hay en los últimos tiempos como toda una perspectiva que intenta, digamos, formar en la escuela primaria, en la escuela secundaria, a las personas para que tengan ciertas habilidades vinculadas a la programación y
y como que eso se presenta como, ¿no? Como la vanguardia, las tendencias, así, sin demasiada crítica. Y bueno, un poco lo que ustedes dicen, ¿no? Eso termina siendo un poco funcional al mercado, a las lógicas del mercado, al capitalismo de plataformas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí como que yo me quedaría como preguntándome cuáles son ahí algunos modos de resistencia, algunas ideas de resistencia para hacerle frente a eso. Me parece que eso es una cuestión porque sobre todo estas perspectivas profundizan las desigualdades, ¿no? Hay quienes pueden acceder porque tienen las condiciones de base y hay quienes nunca van a poder acceder a este mundo que presentan las plataformas y las tecnologías digitales. Y eso también creo que ahora que lo miro anotado tiene vinculación con lo que anoté siguiente, algo respecto de si se habla en estos espacios de formación, si se habla respecto de la soberanía tecnológica, tanto de hardware como de software, bueno, porque escuché que Lila participa de espacios de software libre. Digo, bueno, eso, capaz que un poco desorganizado así como un primer planteo, pero son cosas que fui pensando gracias a lo que compartían. Gracias, Candela, le damos la palabra. Dale, Lila. Sí, puedo contestar una cosita por ahí. Yo creo que las iniciativas vinculadas a la cuestión del desarrollo del pensamiento computacional van en la misma línea de digamos, de esas propuestas sobre las que se fundamenta la educación formal. Yo no las veo, digamos, ahí en contradicción. Creo que en estas capacitaciones lo que hay es un reduccionismo como muy fuerte, digamos, de el objetivo de esa formación, precisamente en sentido opuesto a lo que propone el pensamiento computacional, como estrategia, digamos, de sensibilización, si querés, a un tipo de pensamiento que no necesariamente está orientado a formar programadores. Para mí, más bien, por lo menos en la medida que a mí me parecen iniciativas interesantes, están vinculadas a dar a todos los estudiantes desde los niveles más básicos herramientas para comprender el mundo técnico en el cual estamos insertos, ¿no? Es decir, que en la medida que ese pensamiento computacional no esté orientado al manejo de herramientas, que me parece que sería una forma muy torpe de encarar esa aproximación. Por supuesto que seguramente habrá de todo, ¿no? En las implementaciones, pero digamos, creo que la intención precisamente de hablar de pensamiento computacional y no de TIC, como a lo mejor lo hacíamos hace algunos años atrás, tiene que ver con en los procesos educativos desde los niveles más bajos, digamos, desde los primeros años de la escolarización, introducir en esos elementos que hacen a la comprensión del mundo técnico en el que habitamos, del cual algunos tendrán intereses después en profundizar y desarrollar eso como una profesión, pero que por ahí conectando con lo que preguntas al final, en términos de pensamiento crítico sobre la tecnología, es lo que nos permite posicionarnos respecto de las plataformas, de la soberanía tecnológica y tomar decisiones, incluso, no sé, en las urnas, en lo que a eso respecta, más allá de la profesión a la que nos dediquemos, ¿no? En estos cursos que nosotros estábamos comentando, lo que hay es, en general, la simplificación de esos procesos a recetas, a pasos. Primero hace esto, después hace esto. O sea, no te explicamos, no pensés, ni siquiera te decimos qué cosas pueden salir mal, sino que esas las vas a tener que gestionar quizás
solo, por tu cuenta o sola, sino que, digamos, estamos orientándonos al resultado, como si el proceso ese no tuviera mucho valor, ¿no? Como el proceso del aprender y entender lo que ahí se juega no tuviera mucho valor, o sobre todo no hay tiempo para darle valor por las características de esta formación. No sé si te respondo, Candela, pero... Lucila, ¿vos querés agregar algo? Sí, a mí me parece cuando uno ve los contenidos, ¿no? Que se trabaja, a ver, algo de lo que decía Lila, acá no es menor, es formación en programación, no es en pensamiento computacional. Y yo no creo que sea azarosa la elección del significante, ¿no? Por lo que supone el pensamiento computacional detrás, o sea, y la programación. O sea, tiene una mirada más amplia a cómo es que se adquieren esas habilidades y esos saberes tecnosociales, ¿no? Entonces, ahí creo que hay una elección estratégica que es, bueno, la programación, ¿no? Me pongo tipo caballo con anteojera, que es bastante triste porque es la reducción también del encuentro pedagógico. O sea, más allá de lo que enseñes programación, de la forma de enseñarlo, o sea, es reducir el encuentro a hacer esto. O sea, no te preguntes, si te preguntas, bueno, anda al tutorial, y si te preguntas, anda a preguntar al Slack. Acá no tenemos tiempo para ese tipo de preguntas. Digamos, acá tenemos que ir, ¿no? En una direccionalidad y es no solo lineal algo de lo que decíamos en la presentación, ¿no? Que decíamos, bueno, no se explicita no hay una explicitación de la fundamentación, digamos, sino es como está direccionado, bueno, vamos hacia allá. Digamos, ¿no? Si te desvías, todo eso del mundo de la programación o que uno ve en los procesos productivos con los programadores y las programadoras, del lugar del ensayo y el error, del lugar de probar miles de formas de ensayar soluciones, todo eso acá está vetado. O sea, acá por el tiempo, porque hay muchas veces que esto, como no está la fundamentación y la explicación, si vos encontrás otra forma de resolución, tengo que empezar a explicarte cómo esto también podría ser valioso, ¿no? Entonces, está todo como milimetrado, podríamos decir, y creo que tiene como pregunta detrás, o sea, si está milimetrado, si es la reducción de la programación, es eso, porque es una reducción, bueno, no, es difícil que se pueda pensar en soberanía tecnológica, es difícil que vos te puedas replantear algunas de esas cuestiones que atraviesan a la tecnología, ¿no? Porque también hay, digamos, en estos cursos, una de las cosas que hablamos con Lila, como ese velo de que con la tecnología todo se puede, ¿no? Te volvés emprendedor, te volvés, a ver, para decirlo en otros términos más provocativamente, los procesos productivos son mejores, la educación es mejor, o sea, ese imaginario, ¿no? Que lamentablemente ya hemos tenido, con lo cual es necesario que trabajemos para que no se instale si vos aprendés sobre esto, seguro que vas a poder. Bueno, no, hay un montón de otras cosas que hay que saber y que son deseables de saber también, ¿no? Entonces, me parece que hay mucho reduccionismo y una suerte de ese velo mágico que tienen las tecnologías digitales en su forma de funcionamiento. Gracias a las dos. Le damos la palabra a Alejandro Artopoulos. Sí, yo quería señalar que, bueno, primero, felicitaciones por el trabajo. Es muy interesante porque no hay muchos trabajos sobre estos programas. Y lo que quería señalar es que estos programas son fruto de una política deliberada de extractivismo. O sea, es una nueva generación de políticas que nació durante el gobierno de Cambiemos, que apuntaba, ¿no?, a privatizar la resolución de el acceso a recursos humanos por parte de las empresas, ¿no? Entonces, digo, si van a escribir un paper, pónganlo así. Tienen que ponerlo así, porque es así. Digo, esto no nació de antes, ¿no? Del periodo anterior. Y fue un fracaso. O sea, yo tuve una entrevista con el responsable de ese programa en el Ministerio de Economía y él mismo reconoció que era un fracaso. Digo, para sus propios objetivos, inclusive. O sea, no solamente hay que
hablar en términos de, bueno, cuál es el estilo de política pública y a qué imaginario sociotécnico responde, que era lo que estaban diciendo recién de los emprendedores y qué sé yo, sino que además es defectuosa técnicamente, porque no logra ni siquiera cubrir el bache de recursos humanos que están queriendo cubrir, ¿no? Por lo tanto, nada, o sea, con el comentario de Candela, lo que quería decir es, hay que echarle más la culpa a la política que a las plataformas, porque de repente, si se forma bien la gente, bueno, se puede generar una pyme argentina que tenga su propia plataforma. Eso sería soberanía tecnológica, ¿no? Y creo que es una de las herramientas más poderosas para contrarrestar a las grandes plataformas. Entonces, bueno, nada, simplemente que si van a escribir el paper, vayan por ese lado, por favor. Gracias, Alejandro. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o algún otro comentario. Esteban. Dale, ¿qué tal? Bueno, me encantó la presentación. Sí, yo quería nada más hacer un comentario. Cuando estudiaba en los 90, en el secundario, como las dos materias donde notábamos esta diferencia de conocimientos previos que uno tenía eran informática e inglés. Entonces digo, ahí no hay en inglés, que están todos estos diferentes niveles de inglés, el First Certificate y demás. ¿No hay como un avance o como que han pensado una estructura para enseñar el inglés y que podría llegar a replicarse en la enseñanza de la programación? Bueno, vos sabés que eso es una de las cosas que surgió, nosotros la pusimos en las recomendaciones, precisamente porque hay una cuestión en el objetivar que se necesitan conocimientos previos para esto, ¿no? Fíjate que además hay una coincidencia acá que tiene que ver con la enseñanza de idiomas, ¿no? Porque finalmente hay una cuestión ahí que también tiene que ver con eso. Y que son aprendidos también, en algunos casos, por la práctica, por el habla, ¿no? O por el contacto. Entonces hay algunos que están mejor preparados que otros, incluso sin haber atravesado instancias formales de capacitación o sin poder explicar o tener como eso, bases de fundamentos sobre lo que hacen, ¿no? Pero lo pueden hacer, funciona. Pero una de las cosas que nos parecía que es como, bueno, quizás es por la dificultad para hacer esa prueba, ¿no? No es tan simple de hacer quizás como en el caso de los idiomas, ¿no? Porque acá no estamos hablando de un solo idioma, sino de varios, más allá de las generalidades, pero que tiene que ver con que la prueba permitiría objetivar que hace falta tener un nivel de conocimiento, ¿no? Para tener chances de seguir estas capacitaciones de forma exitosa, es decir, de poder llegar por lo menos a los objetivos de seguirles el ritmo y quizás llegar a ese resultado que se propone, ¿no? Pero por otro lado, pensando en los perfiles que comentábamos, la prueba esta podría disuadir al perfil que no está iniciado en las cuestiones técnicas y que nos parece que es un perfil muy interesante precisamente porque es notable cómo estos... sobre todo algunas de las chicas, digamos, que forman parte de esos grupos, viniendo de experiencias de aprendizaje o digamos, teniendo incluso títulos universitarios de carreras muy distintas a la informática, de pronto con esa
habilidad logran sortear esas diferencias iniciales de nivel, que son enormes, ¿no? O sea, que suponen una cantidad de horas y experiencia que están en los otros perfiles, con habilidades que no son específicamente informáticas. Entonces, nada, hay que ver hasta qué punto esa prueba no deja afuera quizás estos perfiles que, bueno, que ante una prueba de ese tipo seguro que se desaniman, ¿no? Pero bueno, nada, es interesante la cuestión de la prueba objetiva porque sería una forma también incluso de que estos procesos de selección, como en el caso de los cursos que nosotros analizamos, tuvieran un carácter menos discrecional, ¿no? Porque efectivamente la selección que nosotros estamos hablando, que son becas de cursos carísimos financiadas por el Estado, se asignan en base a unos datos que dejan mucho que desear. Y de hecho, nosotros, en el caso que analizamos, mejoramos bastante ese proceso, pero originalmente era todavía más discrecional. Entonces, bueno, ahí la prueba aportaría en ese sentido, pero tiene este otro costo asociado que, no sé. Sí, a mí me parece que la prueba, algo hablábamos también, ¿no? Que la prueba tiene esta capacidad de explicitar, uno podría pensar esos saberes que están tan implícitos, lo que pasa es que supone al mismo tiempo pensar, vincular esto de los perfiles, ¿no? Distintos tipos de saberes y habilidades. Unos son esos saberes y habilidades más técnicos o propiamente más duros, ¿no? Otros son esos saberes y habilidades más del orden de lo socioemocional, o qué habilidades, ser curiosa, algo que salía mucho en los focus de mujeres. Bueno, ser curiosa, no, si me quedo con la pregunta, voy, busco, ¿no? Esa forma muy de lo autodidacta curiosa. Y por otro, pensar, digamos, tomar esos dos tipos de saberes que, digamos, que están como dando vuelta, ¿no? Ahora bien, ¿cómo operacionalizás esos tipos de saberes? Es una gran pregunta, porque que permitan que lejos de ahuyentar a esas poblaciones a las cuales estos cursos pretenden, ¿no? Acercar, que sobre todo son el género femenino y los no binarios, ¿cómo lográs que esos saberes, ¿no? sean valorados? Porque implícitamente esos saberes al lado de los técnicos, bueno, garpan relativamente, ¿no? De hecho, algo de lo que veíamos en esa forma bastante casera de selección era que esas habilidades y saberes ni siquiera estaban preguntadas de manera muy lateral. Entonces, a vos te lo preguntan lateral, no te lo están diciendo explícitamente, pero indirectamente es, bueno, esto no garpa mucho. Entonces, por eso pensábamos, ¿no? En algo de la presentación, esto que decíamos que uno de los desafíos era trabajar sobre esos imaginarios, ¿no? Que tienen estos procesos de formación. O sea, hacia quién están direccionados. Lo que pasa es que eso también supone pensar la dimensión de la comunicación. Bueno, ¿a quién me dirijo? ¿Voy a un nicho? Pues si voy a un nicho estoy yendo a la gente que ya está en ese sector o que le interesa ya ese sector. Ahora, todos esos que tienen algunas habilidades y que por ahí les interesaría, no necesariamente están ahí, y también debería, si al Estado, ¿no? le preocupan estas cuestiones, también se debería llegar. Entonces hay otra dimensión que es anterior a la de la estrategia pedagógica, digamos, que es la estrategia comunicacional y de reclutamiento, ¿no? de estos futuros y futuras estudiantes. Buenísimo. Bueno, no sé si alguien tiene algún otro comentario, pregunta, y si no, bueno, le damos la palabra a Fernando Peirone, director del observatorio. Bueno, tal vez ahí, digo, un poco comentando sobre la última intervención de ustedes dos y la pregunta de Esteban, tal vez lo que haya que hacer es empezar a poner en valor, digamos, cierta lógica operativa, ¿no? Porque hay algo de esa lógica operativa que recupera saberes que vienen de las, digamos, no sé, de los conocimientos más duros o de las cosas más, o de una cosa más blanda, digamos, como se las llama también, pero que las recupera y las pone en evidencia en el modo en que operan determinado tipo de herramientas,
o el modo en que vinculan herramientas. Hay algo ahí que evidentemente no pasa estrictamente por lo computacional, ¿no? Sino por otro tipo de habilidades que evidentemente... Y hay algo también de ponerlo en valor y de visibilizárselo para el que lo posee y no sabe del todo que lo tiene, ni sabe siquiera cómo se llama a veces. Entonces, posee un saber que es fundamental a lo mejor para determinado tipo de cosas, pero no sabe cómo se llama, ni sabe cómo explicarlo, porque además son en general saberes prácticos que se subordinan muy poco a la palabra. Entonces, bueno, ahí hay algo que evidentemente explorar. Así que, no, bueno, muchas gracias, chicas. Es un gran laburo el que han hecho, gran laburo. Muy buena la exposición también. Hay mucho para recuperar de esto. Coincido con Alejandro que esto no está del todo trabajado. Yo no conozco directamente trabajos de este tipo que digamos, pongan el foco en una cuestión tan fundamental, ¿no? Porque pareciera como que se superponen por todos lados este tipo de cursos, pero no están atravesados por una reflexión sobre ese imaginario que decía Lucila, ¿no? Digamos, ¿qué pasa en ese imaginario? Que evidentemente hay algo de eso que, por ejemplo, nosotros en la tecnicatura en tecnologías industriales de la UNPAS, por ejemplo. Los chicos, a ver, ¿cuántos se imaginan a sí mismos como, no sé, futuros ingenieros industriales o diseñadores industriales o parte de una industria 4.0? En términos específicos, posiblemente no, nosotros estamos encuestando eso, ¿no? Pero en términos específicos, posiblemente ninguno o muy pocos. En general, se ven como parte de un mundo en el que esa profesión pareciera introducirlos, ¿no? ¿Por qué? Porque es una carrera corta, porque dura 3 años, no es una ingeniería que de algún modo te abruma y te pone por delante 6 años, sino porque abre posibilidades, horizontes y de alguna manera te incorpora a un mundo en el cual vos de algún modo te considerás parte o que tiene cierta lógica parecida a la tuya de habitar el mundo y de funcionar, ¿no? Entonces, digo esto porque chicos de José C. Paz, que salen del colegio secundario de José C. Paz, uno de los bolsones de pobreza más grandes de la Argentina, y sin embargo se ven parte de ese mundo, se hacen en ese mundo. Entonces, evidentemente hay un imaginario que trabajar ahí, ¿no? Es muy, muy interesante todo lo que plantearon. Bueno, gracias nuevamente. Les recuerdo que el 4 de noviembre va a haber va a ser el último conversatorio, que se va a llamar Big Data y Ciencias Sociales, desafíos e interpelaciones, ¿no? Cómo de algún modo la emergencia de las herramientas vinculadas a la Big Data o ya están desafiándonos ciertas limitaciones, incluso epistemológicas que tenemos para avanzar sobre eso. Y las interpelaciones que hace a un conjunto de disciplinas que también atraviesan ciertas dificultades y cierta desorientación, hay que decirlo también, ¿no? Bueno, eso sería el 4 de noviembre, que la va a dar Santiago Batesati, que es alguien que estuvo trabajando en México haciendo un postdoc sobre este tema. Y lo va a vincular mucho con educación también, así que es muy interesante para todos y todas los que puedan participar. Y les recordamos que todos estos conversatorios van quedando grabados y subidos al canal de YouTube del observatorio, que también lo reproducimos en redes sociales y está en el micrositio del observatorio, que tiene base en las 3 universidades de UNIPE, UNSAM y UNPAS. Así que está disponible y el debate sigue abierto y continúa enriqueciéndose. No dejen de convertir esto en un paper porque es muy, muy rico todo. Y además lo queremos leer y discutir todos, así que no dejen de hacerlo. Muchas gracias a todas y todos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.
Gracias. Nos estamos viendo. Que estén bien. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Adiós.